Antes de empezar el tema de hoy, solo voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Cuando yo mido algo, cuando medimos cualquier cosa con un aparato como el ejercicio que hicimos, siempre tendremos dos valores. El primero es el que se le conoce como valor medido, XM. XM, recuerden que es el valor que ustedes miden, el valor medido por ustedes, el valor medido por el observador, en este caso nosotros. Sea el tiempo en el que queda un objeto, el largo de algo, el ancho de algo, la temperatura de algo, etcétera. Eso es lo que mido nosotros. El otro se llama el valor real. Valor real. Ese es el valor oficial o el valor real de la magnitud. Eso me lo dice el fabricante, me lo dice una institución, me lo dice alguien que puede medirlo exactamente. Y este valor siempre es el valor exacto. Siempre va a haber una diferencia entre el que nosotros medimos y el valor real. Como les mencioné en ese día, un televisor. Yo puedo medir el tamaño de un televisor, pero el valor real me lo da la caja, el fabricante. Entonces tendremos siempre dos valores, siempre, siempre. Y tendremos nosotros dos tipos de errores. Lo que llamábamos error absoluto, que simplemente es la diferencia de estos dos valores. El valor que yo medí menos el valor real. Yo resto esos dos valores y eso es mi error absoluto. La idea es que ese error sea lo más pequeño posible. Mientras más pequeño sea, mucho mejor. Estos palitos significan que si es negativo simplemente le pongo positivo. Se conoce como valor absoluto. Y tenemos después el error porcentual o también llamado error relativo, que simplemente es el porcentaje de error. No es nada más que el error absoluto dividido para el valor real por 100. Estas son las fórmulas que vimos el último día de física, el día jueves. Esto me dice cuánto porcentaje de error tuvo mi medición. La idea es que ese porcentaje sea muy pequeño. Cuando el error es menor al 5%, es que la medición es muy, pero muy precisa. Si el error tiene hasta un 10% es aceptable, pero a medida de valores más grandes ya se vuelve más peligroso tener un gran porcentaje de error. También tendrá un pequeño deber respecto a esto la próxima semana. Esto es en resumen lo que vimos la semana pasada. Valor medido, valor real, error absoluto y error porcentual o relativo. No creo que haya con mucha dificultad en entender esto, simplemente es medir lo que nosotros hemos con nuestras reglas, nuestros objetos y verificarlo o compararlo con el valor oficial que tiene. Ahora sí, comenzamos ya con el tema nuevo. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes escalares y vectoriales. Vamos a diferenciar o a definir cuáles son esos dos tipos de magnitudes. Ya sabemos lo que es una magnitud. Es aquella cosa que describe el comportamiento de un objeto, como ya hemos visto. Vamos a regresar al ejemplo en el que ya hemos trabajado. Una pelota que cae. Tenemos, por ejemplo, el tiempo que se demora, la velocidad con la que cae, la altura con la que cae, la aceleración con la que cae, la fuerza con la que se lanza. Tenemos algunas cosas. Con las que podemos describir o en las que podemos obtener de un objeto o de un evento. Listo, gracias por comunicarme. Entonces nos quedamos esto de aquí. Las magnitudes se dividen en dos. Las magnitudes escalares
y las magnitudes vectoriales. Vamos a ver cada una de ellas y les voy adelantando que las escalares son las más sencillas y las vectoriales es la que tenemos que tenerle mucho más cuidado. Comencemos con las más sencillas, las magnitudes escalares. Escalares. La definición es la siguiente. Es aquella magnitud que solo necesita un valor numérico. Solo necesita un valor numérico. Es aquella magnitud que solo necesita un valor numérico. Es decir, para yo describirla solo no voy a necesitar un valor nada más. No tengo que decirle absolutamente nada más. Para describirlo solo necesito un número y obviamente la unidad. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son aquellas magnitudes que solo requieren un valor para especificarse. Y después veremos que existen dos. Si yo les pregunto, ¿cuánto dura de un partido de fútbol profesional? ¿Cuánto dura? De fútbol. ¿Cuánto dura? Dylan. 90 minutos. Correcto. ¿Necesito yo saber más información acerca de eso? ¿Acerca del tiempo? No. Solo quiero saber esto. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? Yo sé que un partido de fútbol profesional dura 90 minutos. Y aquí está. Solo requerí un valor. Un valor. Un valor. Y obviamente recordemos que siempre trabajamos con la unidad. Valor, unidad. Valor, unidad. Siempre. Valor, el número, unidad. Vamos con otro. Ustedes pueden verificarlo en sus computadoras. O mejor dicho, temperatura de hoy. ¿Cuál es la temperatura de hoy? Pueden buscarlo en Google o si lo saben. ¿Cuál es la temperatura de hoy? Mía. Correcto. Nuevamente, valor, unidad, grados centígrados. O también se los conoce como grados Celsius. Es otro nombre. Nuevamente, valor, solo requiero saber eso. Solo requiero saber valor y la unidad. Nada más. Nada más. Solo requiero saber el valor y la unidad. Nada más. Tengan eso en mente. Para magnitudes escalares simplemente es valor y unidad. Vamos a ver otro. Por ejemplo, esto pueden inventarse, no tienen que ser exactamente. Ya sé. Cantidad de arroz en una funda. Pueden inventárselo, no tiene que ser un valor exacto. Digamos que ustedes ven a un familiar suyo llegar con una funda de arroz y le preguntan ¿cuánto arroz llevas en esa funda? ¿Qué respuesta les daría? Matías. Una libra. Una libra. Una libra. Eso es una unidad. También podría ser la que utilizamos, como les mencioné, un kilo, que es la que se utiliza, un kilogramo, que es la que se utiliza en física, pero nuevamente, valor y unidad. Estos son magnitudes escalares. Solo necesita un valor y solo necesita una unidad. Nada más. Vamos a ver otra.
¿Qué edad tiene? Edad. ¿Qué edad tiene? Edad de un estudiante. Pregunta. Edad. ¿Alguien? 15 años. 15. Ahí está. 15. Valor. Y en este caso, año sería la unidad. Nuevamente, escalar significa, para yo entender, solo voy a necesitar que me des una sola información, que es el valor, nada más. No necesito nada más. Vamos a ver un último y con ese ya avanzamos al siguiente, porque este de aquí les dije que es súper fácil. ¿Qué tan alto es? Joshua. ¿Cómo se llamaba? No. Esto se conoce como magnitudes escalares. ¿Escalares o escaladas? Escalares. Escalares. Ok, pregunta, ¿alguien sabe qué tan alto es? Dylan. 166 Falta algo. centímetros. Metros de Metros. metros. 1,66 centímetros es lo que mide una moneda. Ahí está. Valor y unidad. No se olviden nunca de las unidades. Y así pudiésemos dar más ejemplos. El tiempo que se demora en crear un libro, la temperatura que hay en un horno, cuánto pesa un gatito, qué tan ancho es mi casa. Y yo puedo seguir bastante más con este mismo esquema. Solo un solo valor. Un solo valor. Sin embargo, ustedes van a aprender que esas son las magnitudes escalares, mejor dicho. Simplemente un solo valor, nada más, nada más. Pero ahora vamos a ver la siguiente, que son las magnitudes vectoriales, y aquí es donde yo me voy a demorar las 2 horas, porque este es el más largo. Una magnitud bueno, antes de avanzar con vectoriales solo me faltaba decirles algo. Para sumar o para operar o para sumar barra restar estas magnitudes se hace normalmente de toda la vida. Esta parte es importantísima cuando veamos en vectoriales. Si yo quiero sumar las edades de ustedes, simplemente sumo la edad, digamos, de Dylan, que tiene 15, Joshua tiene 16, Mia tiene 15, Mia tiene 16, etc. Simplemente la sumo. La sumo de toda la vida. Para sumar, simplemente sumo de toda la vida. Voy a sumar las edades. Nada más. Simplemente voy a sumar o restar. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Simplemente se suma de toda la vida. Sumo todo esto. Si quiero sumar, digamos, los tiempos, o mejor dicho, quiero sumar la masa. La masa de algunas cosas. Sumar masas. Sumo. Ojo, debo sumar unidades igual. Aquí, digamos, sumo 1 kilo. No puedo sumarlo con 4 libras. No tiene sentido eso. Tengo que sumar en el mismo idioma. 1 kilo, 2 kilos. Más 5 kilos, más 12 kilos, etcétera. Sumo en el mismo idioma.
Si tengo una libra u otra unidad, tengo que convertirlo. Y eso es lo que ya hemos visto un poco. Acá parecido, si tengo edades, tengo que sumar 15 años más 16 años más 15 años, etcétera, etcétera, etcétera. La suma y resta de las magnitudes escalares es la suma y resta de toda la vida. No tengo que hacerle absolutamente nada. Absolutamente nada. Ahora sí, vámonos con las vectoriales. Aquí viene lo que va a ser un poquito tardado. Para ello voy a empezar mostrándoles esta foto que ven aquí. Esa es la foto. Tenemos una carretera, puede ser la perimetral, uno va y otro viene. Digamos que una pregunta para ustedes. Imagínense, o mejor dicho, ¿qué cosas sería lo principal? Yo puedo saber muchas cosas que a mí me gustaría conocer de este carrito. Lo principal, lo más importante en esta circunstancia. ¿Qué sería? En esa circunstancia. Mía. Correcto. Quisiera saber cuánto es su velocidad. No me interesa saber cuánta gasolina tiene, de qué año es, cuánto costó. En esta circunstancia, lo que a mí más me interesa conocer es su velocidad. Pero viene la pregunta. Digamos que esto tiene una velocidad de 80 km por hora, porque es una carretera. ¿Dirían ustedes que solo con eso yo ya puedo saber todo ese carro referente a la velocidad? ¿Qué diferencia este de 80 kilómetros con este, digamos que también mide 80 kilómetros por hora? ¿Cuál es la principal diferencia? Vamos a llamarle a este velocidad 2. Matías. Correcto. Digamos que para acá es el norte y para acá es el sur, digamos. ¿Qué me faltaría añadirle para que fuese completa mi descripción? Este carro viaja a 80 kilómetros por hora de sur a norte. Porque está yendo, por así decirlo, en esta dirección. En cambio, el de acá viaja a 80 kilómetros por hora de norte a sur. Si vieron cómo ahora le añadí una nueva información, le añadí algo nuevo. Eso es una magnitud escalar, perdón, vectorial. En una magnitud vectorial, además de un número, como en las magnitudes escalares, es obligatorio o es necesario, se necesita una dirección. O mejor dicho, sí, una dirección o una orientación. Es decir, hacia dónde se está realizando o se está ocurriendo una cosa. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. A ver. Ahí está, este es el que quería. Ahora sí.
Más adelante ustedes aprenderán que la fuerza se mide en newtons. Más adelante ustedes sabrán que la fuerza para golpear algo se mide en newtons. Entonces, aquí yo estoy viendo que un beisbolista está golpeando, digamos que está golpeando con una fuerza de 40 newtons esa bola. Está golpeándola. La pregunta es, ¿está completa esa información? ¿Sí o no? ¿Qué más le pudiese yo añadir? Joshua. Falta la dirección. En este caso yo podría decir que este beisbolista está golpeando con 40 newtons y ¿qué más le puedo añadir para meterle esa dirección? Mía. Está golpeando para que no esté golpeando la pelota, ya sea para a los lados o recto o hacia el aire. Correcto. Vamos a decirlo para simplificar que lo va a golpear para el lado de acá. Entonces, en este caso sería una fuerza de 40 newtons a la derecha. A la derecha. A la derecha. 40 newtons a la derecha lo está golpeando. Isaac, dígame. Vaya. 40 newtons a la derecha. Fíjense la diferencia entre esto que vemos aquí con las que vimos hacia arriba. ¿Tiene sentido decir que un partido dura 90 minutos hacia arriba, 90 minutos hacia abajo, 90 minutos hacia el norte? No tiene sentido. O decir, ok, hace 27 grados Celsius a la derecha. O 27 grados Celsius hacia abajo. Como que no tiene mucho sentido. O decir, traigo 1 kilo de arroz o 1 libra de arroz hacia el norte. O hacia el sur. O yo tengo 15 años a la derecha. Ven que las magnitudes vectoriales requieren ese detalle. Mientras que las escalares no. Pero ahora yo sí necesito esto para meterle más definición. 80 kilómetros me voy al norte. 80 kilómetros me voy al sur. 80 kilómetros me voy al este. Sí, Josh. Y así puedo con todo. O acá. Estoy golpeándolo con tanta fuerza a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, etc. Cualquier cosa, cualquier dirección con la que vayamos a trabajar. Más adelante vamos a profundizar en esto. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro ejemplo de una magnitud es vectorial. Vectorial, ojito, vectorial. Voy a colocar otra. Ya. Esta de aquí. Esperemos a que me cargue. Ahora sí. Ahí está. El viento. El viento es muy importante para muchas cosas, sistemas de navegación, para energía eólica, etc. El viento mide, o su velocidad digamos que es de unos 50 kilómetros por hora, bastante fuerte. ¿Qué yo le puedo añadir para poner la dirección? ¿Qué podría ser? ¿Cómo podría añadirle la dirección al viento? ¿Qué puedo decir para decir, ok, 50 kilómetros por hora, pero me falta? Mía. 50 kilómetros por hora hacia el norte. Correcto.
Entonces yo sé que el viento está yendo hacia el norte. Digamos que yo estoy en un barquito. Si yo sé esto y yo quiero viajar a favor del viento, me iré hacia el norte. Si yo quiero ir frenando, voy a ir viajar hacia el sur. Porque yo sé que el viento del norte me va a ir empujando. Entonces, añadirle ese detalle de esa dirección o esa orientación es sumamente importante. Y nosotros vamos a trabajar con ese detalle. ¿Cómo añadirle ese plus, esa dirección? Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Muy bien, entonces ya quedó claro la diferencia entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las escalares sirven nomás con el número y el valor. Las vectoriales requieren este plus, hacia dónde se está realizando la acción, hacia dónde, con qué velocidad hacia dónde, con qué fuerza hacia dónde, etcétera, etcétera. El tiempo yo no puedo decir 30 segundos hacia el futuro o 30 segundos hacia atrás. Físicamente no tiene mucha lógica meter eso. Ahora vamos a entrar a la herramienta principal de las magnitudes vectoriales, y aquí es donde empezamos lo bueno. Y es que las magnitudes vectoriales, y prácticamente todo en física, niños, todo en física se mide con vectores. Vectores. Y ese va a ser nuestro compañero durante todo este siguiente trimestre. Los vectores. Vectores en física, no en matemática, porque en matemática también los aprenderán, pero de otra manera. Vamos a ver los vectores en física. ¿Qué es un vector? En pocas palabras, un vector es un segmento de recta. Un segmento, un pedacito de una recta, que tiene obligatoriamente una dirección. Por eso los vectores son tan necesarios para explicar las magnitudes vectoriales. Porque un vector es una flecha, en pocas palabras es una flecha que me dice hacia dónde. Ok, me estoy yendo hacia arriba diagonal, me estoy yendo hacia el norte, me estoy yendo hacia la derecha, me estoy yendo hacia la izquierda, me estoy yendo hacia abajo pero un poquito hacia la izquierda, hacia abajo pero bastante hacia la derecha. Si ven, un vector me ayuda a todo eso, me permite todo eso. Es una manera gráfica de representar. Por ejemplo, si yo les coloco esto de aquí, automáticamente ustedes, ¿qué pueden percibir de este carrito? Solo viendo esta imagen. Matías. Que está yendo a la derecha. Correcto. Es una manera gráfica de identificar la dirección de las cosas. Ahora vamos a nosotros a aprender cómo trabajar con los vectores. Pero antes necesitamos saber cómo está conformado un vector. Un vector está conformado de tres cosas. Tres cosas. Bueno, de cuatro, mejor dicho. Lo más importante de un vector es esto que está aquí. Su módulo. El módulo de un vector. O el tamaño de un vector. Vamos a aprender que el tamaño del vector define qué tan grande o qué tan pequeño o qué tan intenso o qué tan débil es un vector. Ya vamos a ver cómo conseguirlo. Cómo conseguirlo. El tamaño o el módulo de un vector. ¿Qué tan grande es el vector? Eso es su módulo. Eso es su módulo. También tenemos otro punto que es importantísimo. El ángulo o la dirección. El ángulo o la dirección. Nosotros vamos a ver que existen algunas maneras de representar la dirección, pero el más importante siempre es el ángulo.
El ángulo. El ángulo me va a decir con qué dirección. Niños, nosotros en física no es que vamos a decir el carro se mueve a la derecha. No. Nosotros vamos a decir el carro se mueve a la derecha con un ángulo de 30 grados, con un ángulo de 0 grados, con un ángulo de 15 grados. Vamos a trabajarlo de esa manera, pero ya llegamos a eso. Y también tenemos el sentido, hacia dónde se está dirigiendo. Ángulo y sentido no es lo mismo, porque el sentido puede ser o positivo o negativo. Positivo o negativo. Y aquí quiero que recuerden algo. El plano cartesiano nos vamos a trabajar muchísimo con el plano cartesiano. Muchísimo. El plano cartesiano. Espero que lo hayan recordado, lo hayan visto. Todo lo que en el plano cartesiano se mueva hacia arriba y hacia la derecha va a ser positivo. Absolutamente todo. Todo lo que se mueve a la izquierda y hacia abajo va a ser negativo. Esto se conoce como nuestro sistema de referencia. Sistema de referencia. Todo lo que vaya arriba o abajo, positivo. Perdón, arriba o a la derecha, positivo. Todo lo que sea negativo va a ir a la izquierda o abajo. Muy importante. Entonces, eso me hace sentido. Por ejemplo, si yo coloco un vector aquí, yo sé que el vector va a ser positivo. Yo sé que va a ser positivo. Se me bugueó. En cambio, si yo lo coloco por acá, yo sé que va a ser negativo. Yo sé que va a ser negativo. ¿Cómo lo sé? Porque me lo dice mi sistema de referencia. Todo lo que sea en este cuadrante, positivo. El resto va a ser negativo. Los vectores, niños, siempre los vamos a trabajar. Siempre los vamos a trabajar con letras mayúsculas. Siempre. Por ejemplo, voy a crear mi vector A. Siempre lo voy a trabajar con letra mayúscula. Y siempre le pondré esta flechita arriba. Esto me dice es un vector. La flechita arriba. Siempre. Eso es un vector. Digamos que trabajo con la letra C. Esto es un vector. Durante las próximas 3 semanas vamos a trabajar netamente con vectores. No vamos a entrar a una velocidad, a fuerza, aún no, porque antes debemos dominar bien cómo son los vectores. Cómo dibujarlos, cómo sumarlos, cómo restarlos, cómo multiplicarlos. Y en estas siguientes 3 semanas vamos a trabajar solo con vectores. Vamos a dibujar muchos vectores. Así que tengan eso en mente. Un vector es una flecha que tiene módulo o tamaño, ángulo o dirección y sentido. Y también tenemos lo que se conoce como punto de aplicación, que simplemente es el origen. Punto de aplicación, ¿dónde empieza? Los vectores no son infinitos, tienen un tamaño, y vamos a trabajar con eso. Así se denomina un vector, con una letra. Cualquier letra del abecedario, dependiendo de la que use. Yo puedo llamarla W si quiero. Vector W. De esta manera nosotros vamos a trabajar con las magnitudes vectoriales, pero debemos entender bien cómo es un vector. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Matías. La flechita, usted le pone una letra, significa que el vector o qué significa. Significa que es un vector. Esto es una letra. Esto es un vector. Y si esa flechita está al lado contrario. No, esto es por notación. Siempre se escribe así. Indistintamente de qué sentido tenga, siempre la escribimos así. Ya es como una regla general. Nunca se escribe así. Nunca, eso está mal. No se entiende. Siempre es así. Ahora, viene la pregunta. ¿Cómo yo puedo escribir un vector? ¿Cómo yo lo puedo escribir? Y aquí viene la cosa. Existen 3 maneras de escribir un vector. Nosotros vamos a trabajar solo con 2, pero voy a explicarles las 3. 3 maneras. En realidad, nosotros vamos a trabajar solo con 1. La otra la vamos a usar por ahora, en estas semanas.
pero la más importante es la que vamos a ver ahorita. La primera manera de representar un vector es con las coordenadas rectangulares. Esta es la más importante de todas. Bueno, las dos que vamos a ver son importantes. Coordenadas rectangulares. Voy a moverme esto para acá. Me llevé el punto de aplicación. Coordenadas rectangulares. ¿Cómo yo puedo dibujar o escribir una coordenada rectangular? Una coordenada rectangular se escribe siempre de la siguiente manera. Siempre. Tiene esta estructura. Voy a poner aquí un vector, voy a llamarlo vector R. La coordenada rectangular siempre tiene esta estructura. Ojo, siempre tiene el módulo del vector, en primer lugar, módulo del vector, siempre, y después el ángulo del vector. Siempre en esa estructura. Módulo del vector y ángulo del vector, siempre. Estas son las coordenadas rectangulares. Así se escriben. Primero coloco el tamaño del vector y después el ángulo. Esto me permite a mí, es como si yo quisiera saber a dónde ir. Mírenlo de esta manera. Imagínense que ustedes están aquí, en el centro del plano cartesiano. Y a ustedes les dicen, están aquí, ustedes se encuentran en el centro, aquí. Ustedes quieren ir a la casa de su amigo que se encuentra aquí. Y ustedes lo llaman, estoy aquí cerca de tu casa. ¿Cómo voy a tu casa? Si yo les hablara en coordenadas rectangulares, yo les diría, muévete un total de 6 kilómetros. Muévete 6 kilómetros, digamos 6 kilómetros es mucho. 6 kilómetros. Este sería mi módulo, el tamaño, 6 kilómetros con un ángulo de 30 grados. Es decir, donde estás, mídete 30 grados y a partir de eso muévete 6 kilómetros. Esto se llama coordenada rectangular. Solo sé cuánto tamaño y en qué dirección. Donde estoy, me muevo 6 kilómetros con 30 grados. Los grados siempre se miden con respecto a esta horizontal. Siempre parten de aquí, siempre. Siempre parten de aquí. Siempre. Entonces yo mido 30 grados y me muevo 6 kilómetros largo y ahí llegué. Entonces yo puedo escribir este vector. Vamos a llamar a este vector un vector. Recuerden, el nombre puede ser el que sea, vector S. Este vector mide 6 kilómetros y 30 grados. Y ahí yo ya lo he escrito en coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares. Otro ejemplo. Nuevamente, estoy buscando ahora una dirección. Me encuentro justo aquí. Y digamos que quiero llegar a un mall que está aquí. Y yo pido indicaciones, Me dice, muévete un total de 2 kilómetros. 2 kilómetros. Y yo les pregunto, ¿cuántos grados hay aquí? ¿Cuántos grados hay aquí? Si ponemos un graduador, ¿cuántos grados hay aquí, Matías? Bueno, yo creo, no recuerdo muy bien, 0 grados. No hay grados. No hay ángulo, o sea, no hay angulación, mejor dicho. Así que, yo estoy ahí y yo digo, muévete 2 kilómetros de donde estás en 0 grados. Es decir, 0 grados significa para acá, para la derecha. Todo a la derecha. Por lo tanto, este vector, que lo voy a llamar vector F,
se escribe como 2 kilómetros 0 grados. Quiero que ustedes intenten este vector que está aquí. ¿Cómo se escribiría? ¿Cómo yo pudiese escribir este vector? Vamos a llamarlo un vector Z. ¿Cómo se escribiría? Isaac. 10 kilómetros, coma 200. Correcto. 10 kilómetros, 200. Nada más. Repito, los grados siempre se empiezan a medir desde aquí, desde este punto, desde la derecha. Siempre, siempre. Así como cuando veíamos grados en la escuelita, siempre se miden de ahí. Y yo sé, acuérdense siempre, aquí es 90 grados, aquí es 180 grados, aquí es 270 grados y aquí es 360 grados, siempre. Por lo tanto, ese vector mide 10 y mide 200. Mide 200. Un detallito que me estaba pasando por alto y quiero que noten esto. Un detallito. El módulo siempre es positivo. El módulo de un vector siempre va a ser positivo, siempre. No existen módulos negativos, no existen. El módulo siempre tiene que ser un número positivo, siempre. ¿Alguna pregunta acerca de las coordenadas rectangulares? Simplemente yo trabajo con el tamaño, el módulo del vector y el ángulo en el que está. Como por ejemplo los ejemplos que hemos visto aquí. Voy a poner otro. Y esta vez quiero que ustedes más o menos adivinen qué ángulo es este. Si ustedes se acuerdan un poquito de geometría. Digamos que esto mide 3 unidades. Ojo, no siempre van a ser kilómetros, puede ser lo que sea. Yo le pongo 3 unidades porque sí. Vamos a llamar a este el vector B. El vector B, ¿cómo se escribiría en coordenadas rectangulares? Joshua. 3 unidades y 160 grados. Correcto. Digamos que, como dice Joshua, hay 160 grados. ¿Está bien? ¿Está bien? Y así yo puedo crear una infinidad de vectores. Infinidad de vectores. Puedo crear muchos vectores. Puedo crear bastantes vectores de diferentes tamaños. De diferentes tamaños. Esas son las coordenadas rectangulares. ¿Alguna pregunta sobre esto? Vamos a trabajar mucho con estas. Muchísimo. Pero más con las siguientes. Coordenadas rectangulares, módulo del vector y ángulo del vector. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Entonces sí quedó claro o en qué consisten las coordenadas rectangulares. Simplemente el módulo y el ángulo. Vámonos ahora a la siguiente. Las coordenadas polares. Y esta también tiene su pega. Coordenadas polares. ¿Cómo se escriben? Es el mismo vector. Voy a escribir el mismo vector R. Pero ahora lo voy a llamar de otra manera. Por así decirlo, las coordenadas rectangulares son el primer nombre y las polares son su segundo nombre. Se puede escribir el mismo vector de dos maneras. Y para ello voy a colocar nuevamente el ejemplo de mi amigo que quiere ir a su casa.
Digamos que estoy aquí y me quiero ir a su casa. Nuevamente, yo estoy en el centro. Yo estoy aquí en la mitad, aquí en el centro. Y yo le digo, ok, quiero ir a tu casa. Si yo trabajara con las coordenadas rectangulares, él me dice, ok, muévete en línea recta 6 kilómetros con 30 grados. Muévete así y llegarás a mi casa. Muévete en línea recta 6 kilómetros con 30 grados y así llegas a mi casa. ¿Ok? ¿Es la única manera? No. La pregunta es, ¿qué otra manera me podría yo mover para llegar a la casa de mi amigo? Quiero que lo piensen un segundo. ¿De qué otra manera yo me podría mover si esta opción estuviese prohibida? Esta está prohibida. No puedes moverte con un ángulo, así. ¿Qué otra opción podría yo trabajar? ¿Qué otra opción? Matías. Se mueva recto, recto. Es decir, yo puedo moverme así, digamos, me muevo hasta aquí, hasta aquí. ¿Y de ahí qué tengo que hacer? Ok, me muevo solo a la derecha, y de ahí, ¿para dónde debo coger? Quiero llegar a la casa de mi amigo, mía. Para arriba, To- a un ángulo mayor. todo para arriba. Todo para arriba. Entonces yo también le puedo decir, ok, muévete 3 kilómetros a la derecha. Y cuando llegues a esos 3 kilómetros, muévete 2 hacia arriba. ¿Yo le puedo decir eso? Sí, también llego. Le digo, muévete tanto a la derecha y después sube o anda hacia arriba. O yo le puedo haber dicho también de esta manera. Desde donde estás, sube 2 kilómetros hacia el norte o hacia arriba. Sube 2 kilómetros hacia arriba. Y una vez que estés arriba, 3 kilómetros a la derecha. También vale, también vale. Ya no le estoy diciendo muévete con un ángulo. Me estoy moviendo simplemente como se movería una torre en el ajedrez. Las torres en el ajedrez solo se pueden mover de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Más o menos así trabajan las coordenadas polares, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Mientras que las coordenadas rectangulares trabajan más como un alfil que se mueve en diagonal. Pero esto es una coordenada polar. Ya no le estoy diciendo muévete con tal ángulo recto. Le estoy diciendo muévete a la derecha y después hacia arriba. Entonces, ¿cómo se representa esto? Esto se la representa de la siguiente manera. Un segundito. Me quedó muy pequeño. Se la representa así. Componente X del vector primero y después componente Y del vector. Porque moverse a la izquierda o a la derecha significa moverse en el eje X. El eje X siempre es el eje horizontal. Siempre, este es el X. Y el eje Y siempre es el vertical. Entonces cuando yo digo muévete de izquierda a derecha, estoy diciendo muévete tantas unidades en el eje X. Y cuando digo muévete de arriba a abajo, estoy diciendo muévete tantas unidades en el eje Y. Entonces, estas son las coordenadas polares, perdón. Es decir, vamos a nuevamente al ejemplo. Si yo tengo un vector, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. ¿Cuánto mide este vector hacia abajo? ¿Cuánto mide esto hacia abajo? ¿Qué tamaño tiene hacia abajo? Esto.
X. ¿Cuánto mide ese vector hacia abajo? ¿Cuánto mide hacia abajo? X. ¿Y cuánto mide este vector hacia arriba? Y. Ya no estoy midiendo simplemente el módulo ni de lejos, ni le paro bola. Ni le paro bola. Un segundo. Ni le paro bola al vector. Al módulo, perdón. Peor al ángulo. Simplemente voy a decir, ok, ¿cuánto mide su componente en X? ¿Cuánto mide su componente en Y? Nada más. Y este sería mi coordenada polar. Mi coordenada polar. Solamente quiero X y solamente quiero Y. Solamente quiero X y solamente quiero Y. Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a dejar ahí para que puedan copiar. Y este es el que más vamos a utilizar a lo largo de todo el año. Este de aquí. Así que sí quiero que quede bien claro. Ok, aquí los quiero ver. En coordenadas polares, ¿cuánto mide este vector D? Miren cuál es su coordenada en X y miren cuál es su coordenada en Y. Por así decirlo, hagan esto. En esta línea invisible. ¿Dónde toca en X? ¿Dónde toca en Y? Isaac. Yo tengo una duda. En esa parte de valor que dan son números menores. Ya. ¿Y qué número sería eso? Sería menos 3x y con menos 1. Correcto. Menos 3, menos 2, menos 1 y 1 en Y. Menos 1. Entonces, este vector D tiene coordenadas siempre X primero, siempre. Menos 3, siempre. ¿Y cuánto vale en Y? Menos 1. Es como, nuevamente, como el ajedrez. A5, A7, A9, B2, E1, 100. Pero ahora con el plano cartesiano. Simplemente voy a ubicar dónde se encuentra en X ese vector y dónde se encuentra en Y ese vector. Vamos a ver otro ejemplo. Y quiero ver si alguien le puede. ¿Cuánto sería ahora este de aquí? Tomando en cuenta que cada palito representa un número, un solo dígito. Este vector que lo voy a llamar vector H. ¿Qué coordenadas polares tiene el vector H? La clave, simplemente pongan aquí esta línea y pongan aquí esta línea de aquí. Nada más. Mía. 3,3. Correcto. 1 en X, 2 en X, 1 en Y, 2 en Y, 3 en Y. Por lo tanto, sería, no 1, perdón. 2 en X, 2 en X, 3 en Y. Estoy diciendo, para armar ese vector, simplemente ándate a la coordenada 2 en X y a la 3 en y arma el vector. Desde el inicio. Aquí estamos trabajando siempre desde que el punto de aplicación es el inicio, desde el origen de coordenadas. Y así estoy creando vectores, de otra manera. De otra manera. Yo también puedo ponerle cuánto vale el módulo y el ángulo, también puedo ponerlo. Pero
decidí por ahora colocar solo su componente en X y su componente en Y. Decidí eso. Vamos con otro. Quiero que esto quede bien claro porque esta parte es sumamente importante. Los vectores son la herramienta principal de la física. A ver, voy a poner otra. Sin poner... Ahí está. ¿Qué vector sería este? 1. Vamos a llamarle este vector W. José, Creo que sería menos 3,5. ¿así? Sí. ¿Qué número es este? ¿Qué coordenada es esta? Ah, no. No, me confundí. Es 5, menos 3. Excelente, José Eduardo. Niños, siempre la X va primero. Siempre la componente en X va primero. Menos 5, porque aquí, perdón, 5, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4 y aquí está el 5. Y aquí está el menos 1, aquí está el menos 2 y aquí está el menos 3. Menos 3. Ahí está. Ahí está el vector. Vamos con otro. Sin ponerle números. ¿Cuál sería este? Sin ponerle la rayita, porque no siempre van a tener los numeritos ahí puestos. Sin ponerle los numeritos. Tenemos a Isaac. Sería menos 3x menos 1. Correcto. Menos 3 y 1. ¿Ahí está? Tenemos menos 3, menos 2, menos 1 y aquí está el 1. ¿Cuál es la clave? Como ya les dije, simplemente desde donde termina el vector lleguen a los ejes. Aquí en el eje Y llega 1, aquí en el eje X llega 3 y lo mismo acá, igualito. En el eje X, ¿a dónde topa? Topa en 5. Y en el eje Y, ¿dónde topa? Topa en menos 3. Y ahí están los vectores, tanto en coordenadas polares como en rectangulares. Aunque vamos a trabajar con las dos, las polares son en las que más quiero que ustedes como que le presten mucha atención a esto. Faltan las geográficas, pero las geográficas para ganar tiempo, prefiero no toparlas, no quiero perder mucho tiempo porque no las vamos a trabajar, para nada, las geográficas no las voy a trabajar. Entonces ahí están las dos, cómo graficar un vector con coordenadas rectangulares, módulo y ángulo, y con coordenadas polares, componente X, componente Y. Pero ahora viene una pregunta que es fundamental. Vamos a hablar de cómo convertir rectangulares a polares y viceversa. Cómo convertir polares a rectangulares. Hemos dicho que las dos son como el primer y el segundo nombre del vector. Las dos representan al mismo vector, tanto las coordenadas rectangulares y polares, solo que una lo hace con estos dos datos y otra lo hace con estos otros dos. Ahora vamos a ver cómo unir eso en una misma lógica, cómo convertir uno a otro. Así que vámonos primero con esto, cómo convertir de rectangulares a polares. Las rectangulares, como ya hemos dicho, son las que tienen el módulo y el ángulo. Siempre, módulo y el ángulo. Módulo y el ángulo. Y esas las vamos a transformar para que sean como las coordenadas polares, que son componente en X y componente en Y. Eso es lo que vamos a lograr ahorita, cómo transformar
una a la otra. Cómo transformar una a la otra. Entonces, solo para ponerle nomenclatura, el módulo matemáticamente siempre se escribe de esta manera. R. R. No me pregunten por qué. Bueno, en vez de escribirle módulo, vamos a escribirle siempre R. Y el ángulo vamos a escribirle con esta letra. Esta letra es la letra griega teta, que sirve para medir ángulos. Entonces, vamos a transformar de R, teta, R es el módulo y teta es el ángulo. Vamos a transformarlo a la componente x, y. X, y. Así, simplemente lo voy a poner así. ¿Cómo yo puedo pasar, digamos, de un 3,20 grados? ¿Cómo puedo pasar a x, y? ¿Cómo hago esa conversión? Mucha atención, muchísima atención. Si yo quiero obtener la x, la fórmula es súper sencilla. Al módulo lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo. Nada más. Nada más. Al módulo lo voy a multiplicar y lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo. Y para obtener la y exactamente igual. Al módulo, pero por el seno del ángulo. Módulo por el seno del ángulo para obtener y. Módulo por el coseno del ángulo para obtener ax. Les dejo ahí un segundito para que puedan copiar. Muy bien. Y así simplemente se resuelve. Si yo tengo estas dos, que el ejercicio me las da, para transformar a estas dos simplemente utilizo esta fórmula, esta regla. Nada más. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Yo tengo este vector. Este vector mide 5 unidades de su módulo y tiene un ángulo de 45 grados. Vamos a llamarle el vector E. En coordenadas rectangulares mide 5 unidades y tiene un ángulo de 45 grados. Voy a pasar esto a coordenadas polares. ¿Cómo sería X y cómo sería Y? Pueden hacerlo en su calculadora. Sería 5 por coseno de 45. Y sería aquí 5 por el seno de 45. Ya con la calculadora, ¿cuánto me da eso? 5 por el coseno de 45, 5 por el seno de 45. Ahí. A ver, ¿quién lo tiene? A ver, Mías, deme la primera. ¿Cuánto sería? 5,53. Un segundito. No, no te puedo dar eso. Matías. A mí 5 por coseno de 45 me dio 3,53. Ahí está. 3,53.
y 5 por el seno de 45, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da eso? Isaac, El calculador yo tengo el 15, pero no tengo el 15. No, sin es seno. David, 3,53 me sale. da lo mismo. ¿Está bien? Está bien. Esto tiene una razón matemática, pero ahorita no lo voy a explicar. Por lo tanto, este vector en coordenadas rectangulares transformado a coordenadas polares es el siguiente. 353, 353. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que si yo bajo aquí, ¿qué número debería estar aquí? ¿Qué número debería estar aquí? Matías. 353. Y nuevamente, si yo hago ahora esto aquí, ¿qué número debería estar aquí? Joshua. 353. 353. Y ya tengo mi vector completo, tanto en coordenadas rectangulares como en coordenadas polares. Ya está. Y ya está. Eso es todo. Para transformar de coordenadas polares a rectangulares. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que yo quiero transformar este vector, el vector 6,100. 6,100. ¿Cuánto sería este vector? Recuerden, este es r, teta. ¿Cuánto sería a coordenadas x, y? ¿Cómo sería de coordenadas rectangulares a polares? Ay, creo que... Uf. Un segundito. Ya, bueno, dejémoslo así, ya. Digamos que... ¿Cómo yo trabajaría eso? Isaac, multiplicaríamos 6 por el pequeño de 100, que sería menos 1,04. menos 1,04. Ok, ¿y cuánto me saldría en y? ¿Cuánto me saldría? Isaac, 5,90, casi 6. 5,90, casi 6. ¿Ya está? Por lo tanto, menos 1,4, menos 1 está por aquí. ¿Sí o no? 5,90 es casi 6. 1, 2, 3, 4. Ahí está.
5, 6. No llegó a 6, sino llegó a un pedacito antes, digamos por aquí. Y ya armo mi vector. Sería aquí. Y sería aquí. Menos 1,04 más o menos. Ahí está. Y simplemente dibujo mi vector desde el inicio. Y ahí está. Y este vector tiene coordenadas las que están aquí. Menos 1,04 y 5,90. Y de ángulo tiene 100 grados. Y de módulo tiene 6. Ah, por si acaso, aquí me equivoqué una cosita. Aquí es al revés. Es al revés esto de aquí. Aquí es de coordenadas polares a rectangulares. Hagan solo ese pequeño cambio. Y aquí sí es al revés. Aquí sí es así. De coordenadas rectangulares a polares. Polares. Estas son polares. Anótenla aquí. Polares. Estas son las polares. R, teta. Y estas son las rectangulares. Se le llama rectangulares porque se mueven como rectángulo. De derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y estas se llaman polares porque trabajan en el plano polar, que es el plano de los ángulos. Pero bueno. Polares a rectangulares. Las polares son estas de aquí, esta que está aquí, y las rectangulares estas de aquí. Creo que me cometí una pequeña equivocación. Ya, y eso es todo graficar y dibujar vectores y transformarlos. Vamos a hacer uno último. Voy a dejarla aquí para que puedan copiar y voy a poner uno último. Muy bien, vamos ahora a hacer este último. Vamos a decir que aquí hay 30 grados. Voy a llamar a este vector el vector F1, que mide 150. Y este va a ser el vector F2, que vamos a decir que mide 100 newtons, 100 nomás. Y aquí vamos a hacer este que es de 15 grados. Y aquí vamos a ver algo nuevo. Solo quiero que me transformen por ahora, niños. Solo quiero que me transformen F1. F1 lo quiero en coordenadas rectangulares. X, Y. ¿Cuánto quedaría? Solo dígame el valor. F1. Por así decirlo, F1 está escrito de esta manera. 150,30.
Matías. Ya, bueno, en X sería 1,99 y en Y 75. A ver. En X, ¿cuánto sería? 1,9. 129.9. Es 69. ¿Y en Y? Escribí mal. 75. Ujú. 75. Simplemente para obtener X es 150 coseno de 30 y para obtener Y 150 seno de 30. Nada más. Ahora vamos con la de acá. Bueno, lo dejo un segundo para que puedan ir anotándolo. Ahora sí. ¿Cómo sería aquí? ¿Yo puedo trabajar con 15 grados? La respuesta es no. No, porque yo les dije que siempre el ángulo debe nacer de aquí. Así que yo no puedo trabajar con estos 15 grados, sino debería trabajar con el ángulo que se forma aquí. Con este ángulo yo debo trabajar. ¿Qué sucede si tengo este escenario? ¿Cómo yo puedo obtener este ángulo de aquí? ¿Cómo yo lo puedo obtener? Vamos a verlo brevemente, una mini clase de geometría. No, esta no era. Entonces, esto es súper simple de ver. Si este ángulo que está aquí mide 15 grados, ¿cuánto medirá el restante? Antes hay que recordar, una circunferencia, ¿cuántos grados tiene? ¿Cuánto mide un círculo en grados? Matías. 360. Toda la circunferencia mide 360. Si le quito 15, ¿cuánto es lo que falta? 345. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es a los 360 que mide todo esto, quitarle este pedazo que hay aquí. Quitarle estos 15. O lo que sea. Así es como yo tengo este ángulo. Este ángulo grande no es nada más que 360 menos 15. Porque como yo les mencioné, el ángulo siempre parte de aquí, siempre parte desde esta X horizontal. Yo no puedo trabajar con este ángulo 15 de aquí, no puedo hacerlo. Así que tengo que trabajar con el ángulo complementario, 345. Y ahora sí, por lo tanto, este 100 sería 100 grados de módulo y 345 de ángulo. Espero que se haya quedado claro por qué no utilicé 15. No usé 15 porque yo tengo que utilizar siempre desde el ángulo que parte por aquí. Este ángulo nace de esta manera, es en un sentido contrario. Yo no puedo trabajar con ese ángulo. Yo debo trabajar siempre con el ángulo que nace desde este punto, desde el X positivo. Y simplemente resto 360 que mide una vuelta menos 15, 345. Ahora sí, ¿cómo sería esto en coordenadas
rectangulares en X, Y. ¿Cómo sería? Esto 100, 345. ¿Cómo lo puedo pasar a componentes rectangulares? Tengo solo 3 manitos. Sí, tengo 17 estudiantes. Me preocupa que los demás no hayan entendido, pero... Porque este tema es fuerte. Y estamos yendo despacio. A ver... José Eduardo. José. José Eduardo. Bueno, entonces es mía. En X sería 96.59. Correcto. Y en Y. Sería menos 25.88. Correcto. Mister, yo tengo una duda. Sí. Ya, cuando vamos a sacar el valor de x, ¿siempre se tiene que multiplicar por coseno? ¿O qué? Siempre. La fórmula es módulo R coseno del ángulo. ¿Y por qué no se multiplica entonces por el seno, que es, creo que así vamos adelante? R seno del ángulo. Sí, eso es lo que se hizo. 100 por coseno de 345. 100 coseno de 345 me... Eso lo vamos a trabajar con coseno y seno en nuestra parte, ¿no? Es que no hay más. Ahí no vamos a trabajar ni con tangente ni con parte. No, en este punto en particular, no. Siempre coseno y siempre seno. Por lo tanto, según lo que dijo bien mía, este número de aquí corresponde al 90. Vamos a redondearle. Si 96.59 igual a 97, a redondear. Este vendría a ser 97. Menos 25.88, redondear. Ustedes aquí pueden redondear, tampoco es algo malo que redondeen. 20 menos 26. Redondeé. En vez de 96.59, ok, le pongo 97. Y en vez de menos 25, le pongo menos 26. Lo redondeé. ¿Y está? Este es el vector. Y el de acá sería 129. 129 en X, 75 en Y. Ya lo hemos visto. ¿Listo?
Entonces eso sería prácticamente todo por el día de hoy. Nos falta aún ver el otro. Nos falta ver el otro, que eso lo veremos en la próxima clase. ¿Cómo es ahora al revés? Y desde ahí parto la próxima clase. Ok, este ha sido lo último que hemos visto. Entonces, la próxima clase partimos desde ese punto. ¿Cómo pasar ahora de coordenadas rectangulares, x, y, a coordenadas polares? Radio y ángulo. Muy bien. Si no hay preguntas, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces dejo